Y hoy con casa llena también tenemos desde Miami a Jorge Quesada, agente especial retirado del FBI. Desde nuestro Centro Internacional de Noticias le doy la bienvenida a Edgar Inzandara, secretario de Gobierno del Departamento de Nariño, a Jaime Amin, senador por el Centro Democrático, y a Camilo González Pozo, el expresidente de Indepaz, Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz. A todos ustedes, gracias por estar hoy en el programa. Bienvenidos. Voy a empezar por Jaime para preguntarle qué piensa usted de esa postura de Estados Unidos de pedir que Colombia retome la aspersión aérea. Pues lo primero que tendríamos que decir es que hay un cambio de gobierno de la administración Obama a Trump, que ya se están sintiendo los primeros pasos. Cuando han crecido exponencialmente los cultivos de coca en Colombia, pasando a casi 200.000 hectáreas, es decir, Colombia está nadando en coca literalmente, con muchos departamentos del occidente y del sur, sobre todo, muy afectados, donde se habla de la aspersión aérea, que fue un enorme triunfo para los narcotraficantes y para la FARC, cómo no decirlo, que es el principal cartel de cocaína del mundo. Cuando a lo que más le temían siempre las guerrillas han sido a todo lo que vuele. Entonces, en este orden de ideas, la interdicción aérea se suspendió, la aspersión aérea se suspendió, y crecieron exponencialmente, como hemos dicho, los cultivos de coca. Se habla de que puede haber un daño a la salud que, entre otras razones, no está comprobado. Esas son algunas especulaciones de estudios que no han podido comprobar, por ejemplo, que el glifosato, que se utiliza para la aspersión aérea, al mismo tiempo Estados Unidos y algunos países europeos lo utilizan para asperger los cultivos tradicionales como maíz, hortalizas, etc. Pero hay un tema más grave. Si 200.000 hectáreas de coca no es precisamente el mayor daño al medio ambiente en Colombia que puede hacer un grupo criminal que se dedica a la comercialización ilícita de narcóticos, entonces realmente destruyendo selva, destruyendo campos para sembrar coca, es como mayor afectación se le hace precisamente al ecosistema de Colombia. Señor Edgar, gracias por acompañarnos. Su posición frente a ese pedido de Estados Unidos. Bueno, para nosotros desde la Gobernación de Nariño, liderados por el señor gobernador doctor Camilo Romero, pues creemos que este tema de la aspersión aérea definitivamente no tiene aceptación dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro territorio. Para nosotros es más importante que nosotros avancemos en el tema de sustitución de cultivos ilícitos, que le demos esa ejecución a los acuerdos de La Habana, porque en este momento tenemos más de 30.000 hectáreas en todo el departamento, solamente en Tumaco tenemos 16.900, pero este proceso del programa de implementación de sustitución de cultivos de uso ilícito está también pues en marcha. Hoy tenemos ya más de 20.000 familias focalizadas que le han dicho sí, nosotros queremos una oportunidad. El Estado tiene hoy una oportunidad histórica con este programa de inversión, de sustitución de cultivos de uso ilícito, de terminar el problema de una manera más eficiente. Si nosotros continuamos con el tema de aspersión o solo con el tema de erradicación, lo que nosotros básicamente vamos a lograr es que estas personas se estén moviendo dentro de nuestro territorio sin ningún tipo de control. Hoy con esto lo que hacemos es caracterizarlos y darles una oportunidad distinta pues para que salgan de esa ilegalidad y se pongan a trabajar en cultivos que obviamente pues estén acorde con nuestra economía y obviamente recuperamos el campo en el departamento de Nariño. Camilo, bienvenido. ¿Qué tan viable es volver a la aspersión aérea de cultivos ilícitos cuando tenemos estas dos posiciones? Hay dos pensamientos totalmente contrarios frente a esto. ¿Qué tan viable es hacerlo ahora, acatarse el pedido de los Estados Unidos? Pues la verdad que, como lo han dicho varios dignatarios, el vicepresidente y el propio presidente, de manera inmediata no está planteado en Colombia volver a la aspersión aérea, la utilización de herbicidas, agrotóxicos, veneno, para una operación de erradicación forzosa. Ahora hay muchas presiones, sin embargo también hay obstáculos porque todavía está vigente la decisión o la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que elevó la calificación de riesgo al glifosato, y también están vigentes los pronunciamientos de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal de Nariño, también el estudio del grupo científico del Ecuador que sirvió de base para transar ese litigio. Quiere decir que es el principio de precaución, es decir, que no se debe utilizar una sustancia cuando no está probada su inocuidad, cuando existe la probabilidad. No se trata de la prueba definitiva. Hay estudios muy serios
que muestran las potencialidades cancerígenas. Pero que tampoco concluye. No, sí, por ejemplo, hay un estudio muy serio que hicieron científicos aquí colombianos de la Universidad de los Andes, que sacaron con investigaciones en 2 millones de historias clínicas y sacaron la conclusión, está a disposición de quien quiera analizarlo científicamente, de que hay una asociación entre estas fumigaciones que se hicieron en un periodo analizado y enfermedades de la piel y frecuencias aumentadas de abortos. También hay estudios sobre malformaciones genéticas. Entonces, el principio de precaución no quiere decir que entonces no puedan hacerse otras investigaciones para refutar esos estudios. Pero como existe la duda, hacer estas operaciones, que además son operaciones de guerra, Estados Unidos no lo hace en su territorio. Una cosa es la utilización, yo como ministro de Salud promulgué el Código de Plaguicidas y sé de esto, además soy ingeniero químico, aparte de economista, acompañé a los científicos y fui parte del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y allí se demostró que una cosa es la utilización controlada en la agricultura y absolutamente vigilada, donde hay previo aviso a la gente, donde se prohíbe el ingreso de animales durante 15 días, todas las precauciones, y otra cosa es una operación de erradicación forzada. La erradicación forzada produce daños comprobados, no solamente cae sobre las plantas, sino que destruye la foresta, destruye el medio ambiente. Eso fue objeto de pronunciamiento de tribunales en Colombia. Okay. Entonces yo creo que es una medida muy controversial. Cuando el señor Trump mande a fumigar a escondidas en Estados Unidos la marihuana que tienen allá, los cultivos que producen efectos psicotrópicos, le vamos a creer. Pero no puede ser que exista una receta para estos países, una receta salvaje, cuando en su propio territorio no pueden arrojar ni siquiera en un jardín un poquito de glifosato sin tener la autorización previa de sus habitantes. Entonces, yo creo que aquí estamos en una desproporción, por eso ningún país del mundo, ninguno, acepta estos métodos bárbaros. Esto es algo, una receta solamente para situaciones extremas de tolerancia antiética en Colombia. Jorge Quesadas, agente especial retirado del FBI. ¿Esa es la opción que se debe tomar en un momento cuando los cultivos ilícitos de coca en Colombia han crecido como han crecido? Jorge, ¿son operaciones de guerra, como dice el señor Camilo? ¿Es la opción que existe en estos momentos en Colombia? Bienvenido. Andrea, buenas noches a usted y a su audiencia. Estoy en total desacuerdo con lo planteado por su último invitado. Número uno, esto no sería un acto de guerra. Los Estados Unidos de América actualmente utilizan estas sustancias químicas para la erradicación de cultivos ilícitos de marihuana, etcétera, dentro del territorio de Estados Unidos, así como otras naciones de Occidente, incluyendo países en Europa y en el sureste de Asia primordialmente. Ningún estudio con algún nivel de reputación académica o científica hasta ahora ha validado esas alegaciones de que esto tienen ciertos efectos negativos para el medio ambiente, etcétera. A este doctor que acaba de hablar, ¿qué tal los efectos del narcotráfico, el cultivo de la amapola, etcétera, y otros cultivos ilícitos cuando asesinan a campesinos, los secuestran en el interior del país de Colombia? He trabajado en Colombia desde la década de los 90 y estoy muy familiarizado con lo que es la realidad. Tristemente, nosotros en Estados Unidos teníamos a un presidente, el señor Obama, que en mi opinión, con todo respeto, era casi del lado socialista y apoyaba los susodichos acuerdos de paz que el señor Santos y sus colegas en el secretariado de la FARC han concordado. Pero no estoy de acuerdo, apoyo totalmente la decisión de nuestro presidente actual, el señor Trump, de que estas aspersaciones sean reanudadas. Sí, lo cierto es que ya hay una respuesta, podríamos decir, del gobierno. El alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, respondió a las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, y señaló que por el momento el gobierno no plantea la posibilidad de realizar una fumigación aérea. Escuchémoslo.
la fumigación aérea ha sido descartada por la Corte Constitucional, por lo tanto no es una opción en este momento. Jaime, volvemos a la ronda. Si ya el gobierno pone una posición, ¿eso qué significa? No, esto hay que mirarlo también con los números. Andrea, por ejemplo, está comprobado, las cifras se pudieran pedir, por ejemplo, al Instituto de Medicina Legal y sin duda vendrían en confirmación de lo que voy a decir, que la erradicación manual ha matado más gente en Colombia con el tema de las minas quiebrapatas que la aspersión aérea de cultivos, que puede tener digamos, una razón contextualizada, derivada a o focalizada a algún grupo de la población o a algún tipo de cultivos legales que pudieran verse afectados. Pero es que nosotros y Colombia, digamos, ha sido una nación que ha luchado de manera democrática y firme, bueno, hasta que llegó este gobierno de alguna manera y relajó por completo los controles y rebajó por completo los estándares de lucha contra el narcotráfico, al punto de que todo el Plan Colombia, esa gran ayuda del país del norte que se ha venido implementando durante los últimos gobiernos de forma institucional, corre el riesgo de perderse, porque hoy estamos en casi 200.000 hectáreas de coca. Hay un anuncio muy flojo, un anuncio muy etéreo del gobierno en que va a poder erradicarse manualmente 100.000 hectáreas de coca cuando no ha podido hacer ni siquiera la erradicación de 5.000. Entonces estos son saludos a la bandera que únicamente envalentonan más a otras organizaciones criminales que están haciendo, y es lo más grave, presencia en zonas en donde antes estaban los guerrilleros de la FARC y ahora han venido a copar esos espacios y esa geografía, por cierto, muy accidentada del territorio colombiano, y lo que vamos a ver es una reproducción de carteles focalizados en algunas zonas del país, como bien lo acaba de decir el secretario de Gobierno de Nariño, donde Tumaco, que es un municipio que tiene todos los problemas del mundo, tiene casi 17.000 hectáreas de coca. Eso es terrible. ¿Cuáles han sido los avances de la erradicación manual? Es decir, si vemos hacia atrás, estos 2 años, ¿se ha avanzado realmente? Porque los números dicen lo contrario. Es decir, ¿cómo ha funcionado la erradicación manual, Edgar? Bueno, nosotros en el territorio la erradicación manual apenas está arrancando. Esto nos ha generado pues varios conflictos internos. Nosotros arrancamos el año prácticamente bloqueados con el tema de la vía al mar. Nosotros estuvimos en febrero y en marzo precisamente allá atendiendo varios paros que se produjeron debido precisamente a las dos políticas que tiene el gobierno nacional en este momento. La una de erradicación y la otra de sustitución. Estas dos estrategias que obviamente son metas del gobierno nacional, obviamente pues generaron un tipo de esquizofrenia dentro del territorio, porque por un lado el gobierno nacional decía vamos a hacer sustitución, estamos liderados, tenemos los recursos y vamos a vincular a todas las familias, y por el otro salía pues obviamente la policía, la fuerza pública a hacer la erradicación. Entonces esto también detuvo mucho tiempo el tema de la implementación. Ahora nosotros ya tenemos focalizadas estas familias, lo que hay detrás de estas familias son lo que buscan es oportunidades precisamente. Claro, pero apenas está arrancando, entonces no hay cómo decir cómo ha funcionado. Nosotros el 23 de junio arrancamos con el programa piloto, con las familias que ya están focalizadas y con las que ya van a firmar prácticamente el contrato. Nosotros estamos haciendo y estamos siguiendo la ejecución de los acuerdos de La Habana. Por otro lado, nosotros tenemos que darle la oportunidad precisamente en este momento a todas estas personas, porque siempre se ha venido haciendo lo mismo, es aspersión o es la erradicación voluntaria o es por la fuerza. En este momento lo que necesitamos es brindarle garantías a la ciudadanía, a toda la gente que se ha dejado olvidada, y hoy este programa de sustitución de cultivos ilícitos con esos montos de inversión que estamos hablando de 720.000 millones de pesos, que obviamente reactivarían la economía, los traemos a la legalidad ya con compromiso, pues es muy seguro que no van a volver a lo mismo. Sí tienen todo el acompañamiento, la asistencia técnica y todo lo que ha propuesto el gobierno a través de los acuerdos de La Habana. Claro, pero ¿cómo se explica el aumento entonces, Camilo? Si Edgar nos comenta, el proyecto es tan positivo a largo plazo, pero ¿cómo se explica entonces el aumento significativo? Pero lo primero que hay que decir, yo creo que son las cifras, y lo ha recordado el doctor Pardo, es que la suspensión por orden de la Corte, por decisión internacional en Colombia de la expresión aérea, se inició realmente en el año 2016. Se comenzó, digamos, a ordenar a finales del 2015, y todas las cifras de aumento que están analizando, incluso las de las 188.000, son anteriores incluso a esa situación. En el año 2007 fue cuando más crecieron los cultivos en Colombia y fue cuando más se hizo aspersión aérea. Quiere decir que está demostrado
que la estrategia, incluso aparte de sus consecuencias en salud y de los criterios humanitarios en ese plano, la estrategia de aspersión aérea, incluso de erradicaciones forzadas, ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo han tenido efectos. Por eso las Naciones Unidas, los gobiernos en la OEA han elaborado una política que llaman una política de alternativas, de lecciones aprendidas, y claramente han dicho que si no hay desarrollo rural integral, si no hay alternativas económicas para la gente, el decir erradicamos la mata, lo único que eso significa es que la siembran en otro lado. Hay un fenómeno que es constante, es la demanda de cocaína. ¿Por qué fluye cocaína y por qué se realiza ese negocio tan grande? El negocio es tan grande que lo que vale $1.000 aquí en Colombia se realiza en $200.000 en el mercado al detal, en pequeñas dosis en los países de Europa y los Estados Unidos. Entonces, ese negocio funciona no porque unos campesinos pobres se vean obligados allá y porque hay unas mafias que los están encadenando, sino porque hay unas mafias mundiales y hay una demanda mundial. Y eso tiene que tener una respuesta que está demostrado que la respuesta de medidas forzadas no es eficiente. La que está haciendo el gobierno, hay una política de pactos voluntarios, lo que se acordó en La Habana de desarrollo rural, más pactos voluntarios, que está generando una gran expectativa y que indica que ese es un camino mucho más eficiente, que puede ser más esperanzador, además con lo siguiente, está dicho, lo han dicho los expresidentes de toda Latinoamérica, lo ha dicho todo el mundo, hasta los republicanos en los centros de pensamiento de los Estados Unidos, que el problema tiene que ser cambiar el paradigma del prohibicionismo. Ok, pero revisemos las cifras, Camilo, porque según el reporte de Naciones Unidas, Colombia se posicionó como el principal cultivador de coca en el mundo. Los cultivos de coca pasaron de 47.000 hectáreas en el 2012 a 97.000 en el 2015, lo que equivale al aumento de más de un 50%. Ahí, Jaime, es lo que se refiere, Camilo, de ese aumento que en el 2015 apenas Todavía estaba quitando, suspendiendo la aspersión aérea. Entonces, ¿cómo entendemos esas cifras? Jaime. No, mira, hay que decir una cosa, yo no coincido para nada con el doctor Camilo. La oferta de cocaína ha aumentado considerablemente en los Estados Unidos y también en Colombia. El microtráfico ha hecho su agosto en Colombia por cuenta de la debilidad del gobierno con los carteles del narcotráfico, comenzando por la FARC, con las BACRIM, con los paramilitares reagrupados, etcétera. Claro, pero vuelvo a las cifras, Jaime. ¿De dónde saca Estados Unidos que hoy hay más, si estamos hablando de un periodo? El monitoreo permanente que hace los Estados Unidos con la Organización de Naciones Unidas implica no solamente que estamos llegando a 200.000 hectáreas, sino algo más grave para rematar la frase. Es que la oferta de cocaína ha aumentado y por eso es que los precios han disminuido en las grandes capitales de los Estados Unidos. Hoy se consigue coca mucho más barata en Nueva York que hace un año o 2 años, precisamente porque la oferta se ha multiplicado, repito, por la expansión inusitada de los O sea, que esa cifra de 188.000 hectáreas no es cierta. Claro Camilo. que es cierta. Son dos cifras y aumentando distintas. además. No, son dos cifras distintas, dos fuentes distintas. Una es la cifra que da Naciones Unidas y el CINCI, que es la de 96.000 hectáreas. Para la misma fecha, otra fuente con otra metodología, que es del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que 188. Son dos cifras para el mismo año de diferentes fuentes, pero lo que indican es que hubo un crecimiento muy grande en el periodo que se estaba fumigando, haciendo aspersión aérea. Quiere decir que la explicación es otra. Es decir, no hay una relación entre suspensión de aspersión e incremento. Se dicen las cifras, lo dicen los Estados Unidos y todo el mundo. Entonces hay que buscar la explicación en otro lado y el remedio en otro lado. Porque si no, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Esto tiene una explicación también. Son 5 años dialogando con el grupo criminal de la FARC, que repito es un cartel de cocaína de los más grandes del mundo, en donde se bajó por completo la guardia a nivel de ejército, a nivel de policía, a nivel de cuerpos de seguridad del Estado colombiano, y por eso es que hemos visto no solamente el crecimiento exponencial, sino también lo más grave, es que en esas zonas en donde había presencia de gente de la FARC ha sido ocupado por otros grupos irregulares que se dedican a lo mismo, a comerciar con narcóticos. Por eso Colombia hoy, si no se adelanta de manera integral, con una aspersión dirigida, bien llevada, focalizada,
con la acción de la fuerza pública y sacar al ejército de los cuarteles. Es que desde que estamos en el proceso de paz con la FARC, el ejército se ha dedicado a limpiar los fusiles. Entonces, de alguna manera yo creo que, y es el punto para tener en cuenta aquí, ha sido un crecimiento exponencial porque por razones de oferta y demanda ha crecido los cultivos ilícitos. Le iba a dar la palabra a Camilo, pero yo sigo con mis cifras, Camilo. Veíamos las de la ONU, ahora veamos las de la Casa Blanca. De acuerdo con la estadística presentada por la Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas, la Agencia de Monitoreo de Estados Unidos registraron 188.000 hectáreas sembradas con coca en el año 2016. Se trata de un incremento, dice la Casa Blanca, de poco más del 18% si se la compara con los 159.000 que según Washington existen en el 2015. Hay incremento. Sí, sí. En eso coincidimos. Sí, coincidimos. El problema que hay que hablar no es alrededor del incremento, porque es un dato concreto, todo el mundo está de acuerdo que se ha aumentado. Okay. Es la conversación sobre cuáles son las soluciones. De acuerdo. Y lo que podemos, yo creo que estar de acuerdo todos, es que una sola medida no logra solucionar el problema y que el problema es múltiple. Entonces aquí hay un problema social. Algunos estimamos que quienes están relacionados directamente con el cultivo, que son pequeños cultivadores que no reciben ni un salario mínimo mensual, quienes están en toda la esfera de la pequeña economía y los que están al lado, pero que se alimentan mutuamente, son cerca de 400.000 familias, más de 1 millón de colombianos. Entonces la solución no puede ser únicamente, vamos a ver cómo acabamos con las matas, sino al mismo tiempo, yo creo que es lo más elemental decir, bueno, ¿y cómo hacemos para disminuir esa oferta, logrando al mismo tiempo dándole solución a la problemática social en las regiones y dándole solución a los otros eslabones de la cadena frente a los consumidores? Todos estamos en contra del abuso de sustancias psicotrópicas, desde el alcohol hasta el opio, ¿no? Que son todas sustancias tremendamente riesgosas y que deben ser reguladas. Entonces hay que tener una respuesta integral. La tesis que nosotros sustentamos desde el instituto es que para alterar el negocio hay que atacar los eslabones donde está la plata. Y los eslabones de la plata es en el lavado de activos, es en el gran negocio de precursores, es Es decir, atacar los cultivos no va a dar resultado. No es la gran solución. Es decir, mire, se han hecho experiencias y hemos participado. ¿Dónde están los carteles entonces? Sí, hay que hacer también trabajo con donde están los cultivos, pero un trabajo con sentido humano. Y ese, por ejemplo, se hizo en Nariño, en el Consejo Comunitario de Las Varas, se desarrolló la política, sí se puede. Durante el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando estaba de gobernador Antonio Navarro, se logró ensayar, hacer una experiencia exitosa, donde prácticamente se llegó a cero en materia de cultivos y se le brindó una oportunidad de alternativa de bienestar a las comunidades. Entonces, bueno, eso no prosperó porque se terminó ese gobierno y se descontinuó. Pero ¿qué quiere decir? Que tiene que ser integral, que tiene que tener un enfoque social de derechos humanos y que no podemos jugárnosla a una discusión exclusivamente sobre el tema de aspersión, teniendo en cuenta que allí hay principio de precaución a tener. Eso significa, y le doy la palabra a Jorge y luego a Edgar, Jorge Quesada en Miami, que Estados Unidos tampoco está viendo, como ellos dicen, the whole picture, el panorama completo. Es decir, retomen la aspersión aérea es una ínfima solución a lo que realmente trae el problema, Jorge. No, al contrario, yo creo que durante los últimos 6 meses, desde que tenemos una nueva administración en el poder, por suerte, las autoridades norteamericanas están viendo lo que es la realidad de Colombia. Colombia está en camino a un proceso de caer bajo el control del castrocomunismo. Punto. Las aspersaciones aéreas es uno de los elementos del plan estratégico que fue creado en La Habana por los señores Castro, cuando aquello Fidel estaba vivo, los comandantes del secretariado y, por supuesto, el señor Santos. ¿Quién se cree con toda credibilidad, por favor, que la principal organización narcoterrorista en el mundo, la FARC, van a renunciar a su principal fuente de ingresos, que se estiman un promedio de $4.000 millones al año?
Eso es ridículo, por favor, le debemos de decir, su audiencia es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de la realidad. Eso jamás ellos lo van a hacer. ¿Por qué razón? Porque les está proveyendo los medios económicos para llegar al poder político, socioeconómico en Colombia, como lo están haciendo bajo este régimen. Y no me dirijo con todo respeto al pueblo colombiano, yo amo a Colombia y a su gente, y por eso he luchado en los últimos años por ese país que considero como mi segunda patria, pero con todo respeto me dirijo no con modo o intenciones de ofender, pero considero al gobierno del señor Santos un régimen. Es un que sigue las instrucciones de sus jefes en La Habana y del secretariado de la FARC. Punto. Edgar, adelante. Bueno, pues continuando con lo que estaba diciendo acá el doctor Camilo, es muy importante que el país sepa pues, que nosotros no nos estamos rigiendo solo por una cifra fría en cuanto a los temas de cultivos ilícitos. Nosotros estamos hablando aquí de gente, de familia. Cuando uno está en el territorio, mira a 1000 personas que lo único que piden son oportunidades para la implementación de proyectos productivos, de pasarse a la legalidad. Estas familias no son millonarias, estas familias están en la pobreza extrema en este momento, aún en el cultivo de la coca. El proyecto piloto que se hizo de Sí se puede en Nariño en el periodo del doctor Navarro, cuando era gobernador, dio los resultados claros de que sí se puede continuar con una política y nos dieron resultados de cero en la cordillera, que es donde más teníamos en esa época problemas con las matas. Porque ahí la pregunta es, Edgar, no hay cómo dudar que este es un gran negocio, el cultivo de la coca. Exactamente. ¿Cómo hace un campesino que gana X dinero por cultivar coca un cultivo suplementario, complementario, para salir de ahí, que le dé el mismo tipo de vida que tiene? Es que hoy el gobierno tiene esa estrategia, el gobierno puede darle esa opción. Lo que está consagrado en los acuerdos de La Habana con las acciones integrales que se tienen que inducir en este momento en los territorios. Se vienen muchos programas, ahí también tenemos los PEDETs, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial que también van a sacar adelante las regiones. Hoy para nadie es desconocido que obviamente es mucho más fácil sacar 1 kilo de coca del Sanquianga, de Olaya Herrera, que sacar 1 kilo pues, de plátano, de cacao, etcétera. Entonces nosotros tenemos que enfocar hacia las acciones integrales. ¿Y esos campesinos están dispuestos a ganar menos, a cambiar su forma de vida? Estos campesinos prefieren, obviamente, tener una calidad de vida, tener un sueño entrar tranquilo, en la legalidad, entrar en la legalidad, que estar siendo perseguidos todavía por la policía y por las autoridades. Entonces, aquí la acción del Estado es total, no es solamente hablar de aspersión aérea y que con eso ya pasamos y reducimos las cifras. Las cifras en este momento para toda la ciudadanía son familias, son gente que necesita del acompañamiento del Estado, que nunca lo han tenido en las zonas más apartadas del departamento de Nariño y en general. Eso es un ejemplo, Jaime. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Qué opciones tienen? A ver, yo creo, coincido en algo con el doctor Camilo, en el sentido de que Colombia es víctima y no es victimario en el tema del narcotráfico. Es un tema que tiene que ser solucionado mundialmente, integralmente, con una discusión franca, abierta de los países al interior de la ONU. Pero mientras eso no ocurra, nosotros no podemos permitir que se siga debilitando la democracia. Por ejemplo, estamos hablando de sustitución de cultivo. Pero, ¿qué ocurre con el gobierno? El gobierno le ha disminuido en casi un 32% el presupuesto de rentas y gastos para el sector agropecuario, y entonces estamos hablando de sustitución de cultivo cuando se está decreciendo la inversión estatal hacia ese que llaman post-conflicto para darle una mano a los campesinos desde el punto de vista de la agricultura, y toda esa plata se está yendo en buscarle alternativas a quienes han lastimado tanto a los campesinos y a la sociedad colombiana, que es a la FARC, cuando ni siquiera se les solicita. Usted lo sabe, en el departamento de Nariño, que vive crudamente la acción de los grupos terroristas, de los grupos criminales, que no se le exige que la inmensa fortuna criminal tasada por Forbes como la tercera de un grupo criminal más rica del mundo, no se vaya a poner un solo peso, tiene que ponerlo el Estado. Está bajando el presupuesto en agricultura. Uno se pregunta, ¿de qué sustitución de cultivo? ¿Con qué plata vamos a adelantar esos programas? Eso es un tema que hay que decirle abiertamente al presidente Santos, que ha puesto todos los huevitos en la canasta de la paz. Camilo, ¿hay un riesgo de cooperación frente a una respuesta de Colombia a lo que ha dicho el secretario de Estado? Por ahora no está contemplado. ¿Hay un riesgo del Plan Paz de Colombia, esa ayuda de Estados Unidos? No, eso ya fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos, de modo que hay una partida de 400... Pero hace poco Estados Unidos quitó una ayuda a Estados Unidos, a Colombia, perdón. No. Incluso se incrementó para el presupuesto del año 2018, es decir, eso ya fue aprobado.
La solicitud que ha hecho Trump antes de analizar este tema es una reducción para el siguiente periodo, que van a reducirlo. 125 millones. Sí. Sí. Eso quiere decir que ya venimos en una tendencia desde hace ya 8 años, antes del gobierno de Que no tiene Santos, que ver con este tipo de respuestas. De disminución por lo siguiente, porque las preocupaciones de los Estados Unidos en materia de geopolítica se trasladaron a otro lado. Colombia dejó de ser el país problema para los Estados Unidos o la gran inquietud. Entonces, ellos van a seguir disminuyendo sus ayudas. Ya sabemos en los próximos 2 años que vamos a tener entre una cifra y otra cerca de 700 millones de dólares de aporte. Siempre ese ha sido importante que sumar cooperación internacional, pero el gran aporte, incluso para el Plan Colombia, lo dio Colombia con su presupuesto. El 75% de los recursos del Plan Colombia, mirado de conjunto, fueron de presupuesto colombiano. Entonces, por eso se ha hablado de la colombianización de las políticas, también de seguridad y estas otras políticas. Eso va a ocurrir y yo creo que el asunto es más político. Venimos escuchando a nuestro colega ya que interviene desde Miami, su discurso, un discurso netamente político, no un discurso ideológico. Él no está preocupado por el problema social, está preocupado por el castrocomunismo, tiene un lenguaje en esos términos. Quiere decir que, y ese razonamiento no es un razonamiento que esté dándole respuesta al problema ni en Estados Unidos, porque es que el problema de la droga, estoy de acuerdo con el doctor, el problema de las drogas es un problema mundial. Sí, y muchos tienen que asumir su parte, muchos tienen que asumir su parte. Corresponsabilidad, corresponsabilidad, incluso asimétrica. La mayor responsabilidad alrededor de toda esta problemática de las drogas es de los países del norte y en nuestro caso de Estados Unidos. Eso tenemos que decirlo. Uno es el criterio con que manejan internamente ellos. Ahora, por ejemplo, la flexibilización que están haciendo sobre la marihuana, la aprobación en muchos estados de Estados Unidos de su uso incluso recreativo, van adelante en una descriminalización respecto a la situación en muchos países del mundo. Pero en escenarios internacionales sí se mantiene una rigidez. Pero cuando usted dice político es porque dice que están en contra del proceso de paz y en contra del gobierno de Santos. Si fuera otro gobierno, entonces sí. A una discusión, mire un poquito, yo me disculpo en mis términos, pero para el público quiero ser preciso, es una cosa tan fantasiosa de que es que en La Habana se hizo un plan castrocomunista con Santos y que Santos le va a entregar el poder a las FARC. Eso es una cosa muy fantasiosa. Es entonces, político, Jaime, porque ustedes manejan ese mismo discurso. Pero por favor, ¿cómo no va a ser político? Es que cuando estamos comparando la situación de Colombia, por ejemplo, con un país que se arruinó, que el aparato productivo está en el suelo, que la gente está en las calles pidiendo democracia, que es Venezuela, nosotros no estamos comparando hoy, doctor Camilo, a Colombia hoy con Venezuela hoy. Estamos comparando a Colombia hoy con Venezuela hace 15 años, cuando llegó Chávez con un discurso populista muy próximo a la FARC, porque era el territorio donde se guarecían los criminales de la FARC, y ahí estamos viendo hoy cómo está Venezuela. Entonces, el mayor triunfo político, eso es otra discusión que la podremos hacer en cualquier otro escenario, pero el mayor triunfo político de la FARC, sin disparar un solo tiro, fue que lograron poner las instituciones y la constitución política de Colombia a sus pies, repito, sin disparar un solo tiro, con un gobierno complaciente. Las discusiones frente al tema de los narcóticos van mucho más allá de los Estados Unidos. Hoy la mayor preocupación de los hogares colombianos es precisamente el microtráfico. ¿Qué se le dice, Edgar, a esos colombianos que sintieron o pensaron que llegando a una negociación con las FARC, incluso en América Latina, cuando uno hablaba con gente de otros países, decía, bueno, finalmente el narcotráfico en Colombia va a parar, y hoy se ve que llevando a las FARC a esa mesa no significaba eso? Bueno, primero yo quiero dejar una pregunta acá para nuestro compañero en Miami. ¿Qué tal si toda esa plata que se han gastado en la lucha antidrogas, que toda prácticamente se ha ido a la basura, la invirtiéramos en las comunidades y la invirtiéramos en recomponer el tejido social, si nosotros uniéramos a las regiones más apartadas del país donde nunca ha llegado Estado, donde no han tenido colegios, donde no han tenido hospitales, donde no hay registraduría? Entonces se refiere a la forma como Estados Unidos ha llevado la lucha contra el narcotráfico. Es decir, la lucha contra el narcotráfico no puede ser solamente por el uso de fuerza. Aquí hay que recomponer el tejido social, y eso es lo que dicen los acuerdos de La Habana. Prácticamente son acciones integrales que generen unas condiciones de vida mejores para la ciudadanía. Entonces, todo este tema de drogas no solamente se puede
puede ver por el tema de cifras, sino también por lo que se está afectando en el territorio. Obviamente nadie dijo que la paz iba a lograr en 1 año, 2 años, 3 años. Estamos hablando de que son programas que van a tener una continuidad permanente y que el Estado en este momento tiene que garantizar la ejecución de esos recursos. Pero el hueco que deja las FARC al salir de este conflicto, ¿no lo toma otro? Precisamente ¿No está pasando donde el Estado eso? tiene que hacer presencia. Ahí sí tiene que llegar el Estado, tiene que llegar las fuerzas militares. Sí. ¿Y está tiene que pasando llegar eso, todo. Camilo? Eso es lo que necesitamos. ¿O los cogieron desprevenidos? No, yo sí creo que hay una recomposición en los territorios, que están llegando mafias nuevas a territorios en Nariño, en el Cauca, que está al acecho de los carteles mexicanos y de otras latitudes. E incluso hay un informe muy interesante que ha sido publicado en México por un periodista muy notable que se llama Los narcos gringos. En ese estudio muestra cómo funciona la cadena de todo el tráfico en los Estados Unidos y quién se enriquece dentro de los Estados Unidos con todo el circuito de toda esa cadena de encarecimiento y del negocio de la cocaína. Yo creo que es muy importante que tengamos conciencia, porque si allí donde está el gran negocio no hay medidas efectivas, si circula toda la plata, los miles, los billones de dólares de los negocios ilícitos circulan impunemente en el circuito financiero internacional, compran hasta bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué porcentaje del dinero ilícito está en bonos de los Estados Unidos? Nos gustaría que nos respondieran eso, porque es que no tiene sentido esta discusión a nivel mundial de política antidrogas, cuando todo el asunto es como si los colombianos fuéramos pues el gran secreto de la solución y de la maldad. Hace algunos años veíamos también al gobierno mexicano, si no me equivoco, lo dijo o Peña Nieto o Calderón, me falla la memoria en estos momentos, cuando le dijo Estados Unidos debe tener corresponsabilidad en esta lucha contra el narcotráfico. En estos años, en el gobierno de Obama y ahora empezando con Trump, ¿la ha asumido, Jorge? Yo creo que históricamente los diversos gobiernos en Estados Unidos la han asumido, a veces con diversos grados de eficiencia o efectividad. Ahora bien, en cuanto a las palabras del doctor Camilo, mis palabras no son un discurso, doctor, con todo respeto. Son basados en 30 años de servicio como oficial de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos y en un número de países, incluyendo a Colombia. Por supuesto que estas decisiones tienen ramificaciones políticas. Y a mi otro colega, en cuanto a los acuerdos de paz creados en La Habana, sí han sido dirigidos por los señores Castro inicialmente y por los miembros del secretariado de la FARC y por supuesto con la participación del señor Santos. Y eso lo tienen es de conocimiento de las agencias de inteligencia, tanto colombianas como norteamericanas y de otros países de Occidente. Lo único que no se le ha dado a la publicidad, porque sinceramente los medios de prensa no están de acuerdo en que se publique alguna información, las verdades que están detrás de estos acuerdos de paz, que para mí no son acuerdos de paz, es un acuerdo para entregarle el país, sí, y vuelvo y lo repito, al castrocomunismo, como hemos visto a Venezuela. Y señor, con todo respeto, si usted no analiza la situación actual de Venezuela y no lo compara a un futuro de Colombia, hay que estar políticamente ciego para hacerlo, con todo respeto. Jorge, hablando de Estados Unidos, aquí hablamos de las posibles retaliaciones que podrían haber. ¿Pueden haber represalias por parte del gobierno de Donald Trump frente a una negativa del gobierno colombiano de asumir esa posición que pide? Creo que existe una gran posibilidad. Yo no estoy dentro del gobierno, soy asesor de ciertas agencias del gobierno. Espero que se tomen ciertas medidas más estrictas con la administración del señor Santos. Y deseo hacer una corrección. De todos los programas de ayuda externa de Estados Unidos, Colombia es uno de los países que más recibe ayuda externa en los recientes años, llegando a $1 billón. Jaime, dice que entre 3 o 5 años, sí. Pero sí, adelante Jorge, perdón, no quería interrumpirlo.
No, espero que sinceramente que la ayuda continúe, pero que se hagan ciertas concesiones o cambios a estos acuerdos de paz y no entregarles al país a un control de la FARC. Ok, vamos cerrando. Jaime, se dice que entre 3 o 5 años, eso nos lo podía hablar también Edgar, tomará mostrar realmente los resultados de la erradicación manual si se sigue por ese camino. ¿Al final usted cree que esta estrategia pueda funcionar a largo plazo? No. O sea, ni a largo, ni a corto, ni nunca. Es que para eso se necesita decisión política, voluntad política. Nosotros lo que tenemos es un jefe del Estado vanidosamente secuestrado por el proceso de paz, donde el país, ya lo estamos viendo, paros en Buenaventura, en Chocó, los maestros, las calles de Bogotá, etcétera. No hay diálogo popular. No se dialoga sino con los delincuentes, no se dialoga con el ciudadano. En este tema no basta solamente con hacer un anuncio pomposo allá en la Casa Blanca frente a un gobierno que es cauto, que va a decir 100.000 hectáreas van a erradicar manualmente cuando precisamente durante 5 años ha venido creciendo de manera geométrica los cultivos de coca. Realmente yo no creo que el gobierno Trump sea, digamos, tan obtuso o tan ingenuo, pero quiero pensar que más allá del problema, que no es casual, que no es fortuito, el gobierno siga pensando, el de los Estados Unidos, que Colombia ha sido el aliado más estable que han tenido en el patio latinoamericano durante las últimas 2 o 3 décadas. Ojalá que eso no se pierda por efectos de una nueva administración, en donde, por cierto, van a ir apretando un poquito las clavijas, es verdad, porque la realidad incontrastable es que hay más droga, hay más oferta, hay más problemas institucionales, pero por el otro lado, sin duda, es nuestro principal socio comercial y valdría la pena que este gobierno, ya digamos, no tenemos ninguna previsión de que vaya a cambiar esa óptica de debilidad frente al fenómeno de los narcocultivos, pero que el pueblo colombiano vaya razonando cómo se pueden enderezar estas cargas en un año electoral para cambiar precisamente esos desbalances. En un minuto, Edgar, si esto no es a corto plazo y es a largo plazo, ¿cuál es la meta? Bueno, precisamente recojo las palabras que decía acá el senador. Aquí lo que hay es voluntad política para avanzar en este proceso. Prácticamente nosotros ya con todo lo que hemos dado de muestras, se están entregando las armas, ya las FARC están totalmente comprometidas con avanzar en este proceso, ellos también van a ser parte importante, ellos son los que antes controlaban el negocio. Aquí le queda es al Estado tomar la posición que le corresponde, hacer presencia estatal donde nunca ha estado, en los rincones del país donde nunca ha llegado presencia del Estado con todas sus instituciones. Este proyecto a largo plazo nosotros lo logramos ya en el departamento de Nariño, nosotros ya hicimos un proyecto de estos, obviamente a pequeña escala, pero de aquí adelante nosotros necesitamos es que todo el país se vuelque al proceso de paz, que volvamos a recuperar el campo, que recuperemos las tierras, que ejecutemos el tema de los PEDETs en todo Nariño, en todo el departamento, en toda la nación, y nosotros avanzar con lo que ya está firmado en los acuerdos de La Habana. Si nosotros ponemos eso en ejecución, muy seguramente vamos a salir adelante con todos los procesos que vamos a tener en el territorio.